Por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal fue formalizado Hugo Bustamante, único sospechoso de matar a Ámbar, de 16 años. El acusado quedó en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Santiago. El padre del adolescente conversó en exclusiva con 24 horas. Para él, la madre de Ámbar tiene responsabilidad en lo que pasó. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El día 28. ¿Fue por teléfono? Sí. Padre, muy buenas tardes. Era muy amistosa, muy de piel. Estoy tonificando un poco el cuerpo, ya que estamos en cuarentena y no puedo salir. Vacaciones de verano, vacaciones de invierno, ella se iba a pasar conmigo en Antofagasta. ¿Y ella no le contaba de sus dolores, de sus problemas, de sus temores? Siempre me decía que estaba bien. Todo bien, papá. Tiene que caer la mamá. Ella es cómplice totalmente. ¿Hay alguna reflexión o un mea culpa que usted haga respecto de esto? ¿Algo que podría haber hecho distinto? Haberme la traído apenas dejó a la mamá. Haberme la llevado, sin haberle preguntado. Dirigentes de los camioneros le dieron un ultimátum al gobierno por la violencia en la Araucanía. Los gremios organizaron bloqueos de carreteras desde Talca a Magallanes para protestar. El Ejecutivo cuestionó las medidas de presión, pero al mismo tiempo se comprometió con los representantes a poner más vigilancia y enviar un proyecto de ley que aumente las penas a los autores de ataques incendiarios. El gobierno del Líbano renunció en bloque en medio de graves y violentas protestas que piden una investigación transparente sobre la explosión que dejó 220 muertos y más de 6.000 heridos en el país. La nación está sumida hace años en una crisis económica y social que se agravó con el incidente en el puerto de Beirut. Alarma por Alexis Sánchez en el Inter, ingresó a los solicitud la gravedad de su lesión y polémica con el VAR, que no existía hace 26 años. Pero es polémica hoy en redes sociales por un gol del matador Salas por la U a la UC. Luego te contamos detalles en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Hugo Bustamante quedó en prisión preventiva. El Ministerio Público determinó que actuó con alevosía y de manera premeditada contra esta adolescente de 16 años, Ámbar Cornejo. En la audiencia de formalización se dieron a conocer detalles inéditos del crimen, como por ejemplo las 19 cosas que el imputado buscó en Internet 8 días antes del homicidio. Chaqueta café, buzo azul y mascarilla. Así lucía Hugo Bustamante cuando era trasladado dentro de la cárcel a la formalización que se iba a desarrollar vía streaming. En paralelo a la esperada audiencia, la PDI entregaba un material inédito, el del trabajo en la casa de Bustamante, donde finalmente se encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo y que derivó en la detención del hombre de 55 años. 9 de la mañana en punto se iban a entregar los antecedentes del crimen. Expectación, ansias entre los intervinientes. El presunto autor sentado, acompañado de un amplio operativo logístico y de resguardo. Él esbozaba sus primeras y breves palabras ante la magistrada. ¿Caso entendí? Sí, solo si comprendió. Sí. Seguía la audiencia con una extensa cuestión previa. Defensa de Bustamante pedía que fuera privada, desestimada la solicitud. Continuaba. Recién, 2 horas después, el Ministerio Público daba a conocer lo ocurrido el pasado 29 de julio. Tras la cual procedió a golpearla repetidas veces con sus manos y con un objeto contundente en diversas partes del cuerpo, tales como manos, brazos, antebrazos, glúteos y muslos. El imputado planificó previamente los hechos descritos. Para ello, utilizó tablas que se procuró con antelación y con las que ocultó el cuerpo. Esta es una casa compuesta por una media agua en la cual debajo del piso existe tierra, no existe cemento. Y en ese sentido, entonces, estas tablas habían sido modificadas. Habría sido un acto con alevosía y premeditación. Sin ir más lejos, su teléfono celular lo incautó la policía. Los mensajes demuestran que habría planificado el asesinato del adolescente 9 días antes. Veamos.
20 de julio, 8:37 de la mañana, escribió en un buscador precios de armas eléctricas. 9:14, buscó uso de cloroformo para dormir. 9:23, anotó venta de escopolamina en Chile. Misma hora, venta de lorazepam. En total, buscó 19 cosas por internet. La fiscal regional dictó el resto en la audiencia. Venta de camisa de fuerza, psiquiatría. Tortura china con bambú. Tortura china gota de agua. Torturas para doblegar la voluntad. Cómo cambiarse el nombre y apellido. Torturas psicológicas, métodos de tortura, precio de demoledoras de carne, golpes para desmayar, dormir o inmovilizar. Todo lo que pretendía buscar tenía que ver con cómo adormecer a las personas, con cómo lograr tener dominio respecto de las personas, con la utilidad que podrían reportar en ese sentido distintos medicamentos. El informe científico arrojó que se encontraron huellas genéticas en 3 partes de la casa. También se determinó que habría existido el delito de violación. A eso se suma que se hallaron otros elementos en el living. Particularmente la polera que estaba junto con el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante, con el hecho de que ese domicilio corresponde al del imputado y él tenía dominio del hecho. Básicamente deja su sello personal, su señoría, en cierto suceso. O sea, eso claramente no hay discusión. Mientras esto transcurría, 24 horas conversó en exclusiva con la hermana de Hugo Bustamante. Se refirió al crimen que conmocionó a la opinión pública. Habló de la mamá de Ámbar. Esta última sigue en calidad de testigo. Es cómplice, la mujer sabía. Eso que ella no sabe es mentira. No la dejen sin castigo, porque ella sabía. Ella participó, conociendo, como conozco a mi hermano, ella participó. Seguía todo concentrado en la audiencia. Respecto a las condenas de este hombre, enumeraron todas. Es un largo listado que se remonta al 11 de octubre de 1988. Pena de 5 años y 1 día por el delito de robo en lugar destinado a la habitación. Robo en lugar habitado y hurto con fecha 27 de marzo del 95. Presenta un quebrantamiento de condena al 96 y el doble homicidio cometido en 2005. 15 años después, es decir, ahora es acusado de haberse ilustrado minuciosamente para atacar a Ámbar en su casa. Eso bastó para que el tribunal decidiera dejarlo en prisión preventiva por los próximos 120 días. Aporta elementos relevantes en cuanto a poder establecer la calificación jurídica, especialmente del delito de homicidio y el delito de violación, por los elementos que contiene dicho informe. La defensa de Bustamante está a la espera de un informe psiquiátrico. El último que se le hizo fue en 2005. Ese decía que era un hombre narcisista, frío, calculador y con personalidad antisocial. Por otro lado, antes de que accediera al beneficio de libertad condicional en 2016, Gendarmería detalló que en ese entonces no contaba con proyectos de vida que permitieran augurar un adecuado proceso de reinserción. Ahora, este hombre fue formalizado como autor de los delitos consumados de violación, femicidio e inhumación ilegal. Los elementos científicos de la investigación no son hoy día determinantes para concluir la calificación jurídica de los hechos que está comunicando el Ministerio Público. Lo que estaba haciendo este individuo era, cometió un delito, ocultó las evidencias provenientes del delito. ¿Qué hace este individuo? Se da la fuga. El sufrimiento de Ámbar no puede quedar impune. Los hechos descritos por el Ministerio Público ratifican la importancia de que existan leyes de género. El tribunal decidió por momentos no transmitir una parte de la formalización para no dar detalles sensibles. Para el Ministerio Público, Bustamante habría preparado el crimen con 1 semana de antelación, habría utilizado maniobras sofisticadas y poco habituales. Por ahora, mientras dure el proceso investigativo, cumplirá la medida cautelar en la cárcel de alta seguridad en Santiago por un homicidio que impactó al país contra Ámbar Cornejo. Justicia para Ámbar, ese es el grito que más se ha escuchado en las calles de Villa Alemana desde que se confirmara su brutal crimen.
Decenas de personas han marchado en nombre de esta joven, pero otra cara de la moneda la vive la familia de Hugo Bustamante, quienes debieron abandonar la casa en la que ocurrieron los hechos por constantes ataques. Han pasado varios días desde que la aparición del cuerpo de Ámbar Cornejo aplastaba toda mínima esperanza de encontrarla con vida. Entonces vinieron el desconsuelo y pesar, pero también la furia, esa indignación popular que sigue latente en las calles. Cadena perpetua para Hugo Bustamante, no se cansan de clamar en Villa Alemana. Temprano a la mañana de este lunes estaban reunidas en el Tribunal de Garantía de la comuna. Principalmente mujeres sabían que el imputado jamás salió de la cárcel de alta seguridad en Santiago para ser formalizado, pero eso no les importaba. Pedían prisión preventiva para Bustamante y que la madre de la niña sea procesada. Para mí ella es tan culpable como el asesino. Cadena perpetua para la madre, porque la madre es una cómplice. Una madre es la que cría, la que ama y la que protege, no la que desampara. Debería ser detenida juntos, los dos juntos. En calle Covadonga también Ámbar era recordada a cada minuto. A las afueras de su casa, esa que la cobijó y donde fue feliz, hoy convertido en un punto de reunión. Muchos se detenían a dejar velas, globos o simplemente a honrar su memoria. Estamos acá reunidos porque sabíamos que hoy era la formalización. Vine espontáneamente, vine con pena, con rabia. Reflexionamos un rato y la indignación que nos queda por todo lo que ha pasado. Justicia para Ámbar y pucha, ojalá que también la madre pague. Hasta ahí es donde se trasladó también la expectación periodística, mucha menos presencia de medios que en días anteriores, pero solo unas cuadras más arriba, en la casa de Hugo Bustamante y donde se cometió el horrendo crimen, familiares del ex convicto retiraban sus enseres. Aseguran no les quedó otra opción que mudarse frente a los constantes ataques a su vivienda. ¿Qué tuve que hacer yo? Llevármelos a todos arrancar. Yo entiendo a los vecinos, yo soy nacida y criada aquí, mi familia es nacida y criada aquí. Y por la culpa de este infeliz, se van a tener que salir arrancando. Es su hermano, ¿no? Mi hermano. Desde el punto de vista penal dieron 120 días de investigación, plazo que Hugo Bustamante pasará en prisión preventiva. En tanto, sus familiares aún no saben cuándo será entregado el cuerpo de Ámbar después de todo el horror que vivió a sus cortos 16 años y que terminaron con su muerte a manos del criminal que el año 2005 fuera denominado el asesino del tambor. Bueno, precisamente hace 4 años, Hugo Bustamante Pérez salió de la cárcel gracias a una polémica modificación legal que disparó por ese entonces el otorgamiento de este beneficio. Mientras la acusación constitucional para destituir a la jueza que concedió esta libertad al imputado por el crimen de Ámbar suma apoyos en el Congreso. Es un crimen horroroso, muy repugnante. Pero uno al mismo tiempo tiene que decir que desgraciadamente acá no falló el sistema, porque lo más desgraciado es que el sistema estaba pensado para que funcionara así. Y por eso yo dije, claro, al sistema no le queda otra cosa que cuando efectivamente ocurren casos tan dramáticos de decir, ups, parece que nos equivocamos, el señor no estaba preparado para salir en libertad. Para el exministro de Justicia, Isidro Solís, el origen de la cadena de acontecimientos que terminó con Hugo Bustamante Pérez fuera de la cárcel hay que situarlo en mayo del año 2012, cuando fue promulgada la ley 20.587, que modificó el sistema de libertad condicional. El cambio a partir del año 2012 es un cambio explosivo. ¿Y por qué se produce? Porque en Chile se dicta una ley que ahora se hizo famosa, por la cual se le cambia la naturaleza jurídica a la institución. Esa ley transforma el beneficio de la libertad condicional en un derecho. A partir de la modificación legal, se incrementó en forma notoria el número de internos favorecidos con libertad condicional y pasó de 795 en el año 2010 a 2.285 solo el primer semestre del año 2016. Entre los beneficiados de ese año en Valparaíso estuvo Hugo Bustamante Pérez, hoy imputado por el crimen de Ámbar. Lo que se hace a través de la Comisión de Poder Judicial
es revisar los antecedentes y otorgar un beneficio de forma inédita a más del 90% de las personas que postulaban, quedando en acceso personas que no necesariamente tenían informes favorables por parte de Gendarmería. Fue el caso del llamado psicópata del tambor. La Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso solo consideró su buena conducta y que había cumplido el mínimo de 10 años de presidio que exigía la ley en esa época. Eso significó que en la práctica los informes de Gendarmería se transformaron en un informe absolutamente inútil. Las comisiones dejaron de mirar los requisitos de Gendarmería y dándole finalmente el beneficio de libertad condicional a todo el mundo que lo pidiera. En el mes de enero del año pasado, la ley 21.124 modificó nuevamente el sistema de libertad condicional y elevó los requisitos para el otorgamiento del beneficio. Bueno, tengo la impresión de que cuando se dieron cuenta del error cometido, hubo un paso atrás y efectivamente se establecieron requisitos bastante más exigentes. Pero el homicida, el violador, sigue teniendo el derecho a la libertad condicional si cumple con los requisitos formales que están establecidos en la ley. El año 2013 lo que se hizo es que el presidente Piñera le saca esa atribución a los seremis de justicia. Eso es lo único que se modificó desde el año 1925. Y luego, el año 2018, y entró en vigencia el año 2019, se cambia ese inciso que permitió que un doble criminal asesino estuviera libre. Esta tarde, en un espectacular operativo policial, fue puesto a disposición del 7º Juzgado del Crimen de Valparaíso, Luis Carrasco Tapia, autor confeso del asesinato de Viviana Montenegro. Condenado a cadena perpetua, en marzo de este año, Luis Carrasco Tapia presentó un recurso de amparo en contra de la Comisión Judicial de Valparaíso que rechazó su libertad condicional. Según el informe de Gendarmería, el sentenciado por la violación y homicidio de la joven Viviana Montenegro tiene elevado peligro de reincidencia y alto nivel de psicopatía. El voto de minoría fue de la ministra Silvana Donoso, quien estuvo por conceder la libertad a Carrasco Tapia. Se trata de la misma jueza que otorgó el beneficio a Hugo Bustamante Pérez, magistrada que podría ser blanco de una acusación constitucional impulsada por RN, pero que suma apoyos en el Congreso. Creo que no considerar los informes de Gendarmería negativos, que es el elemento diferenciador entre otros que cumplen los otros requisitos. Por eso creo que la jueza ha incumplido sus deberes y debe ser acusada constitucionalmente. El gobierno anunció que pondrá a discusión inmediata a un proyecto de ley que impide la rebaja de condenas por delitos sexuales, tal como ocurre con los sentenciados a cadena perpetua. Nosotros queremos incluir a quienes se les impida esta rebaja de condena, a los condenados por haber cometido abusos sexuales en contra de menores de edad. Ellos deben cumplir en forma íntegra su condena. Repercusiones del caso Ámbar, el brutal crimen de una joven que ha arremetido a la sociedad chilena. Bueno, la siguiente es la historia y también la versión de Ulises Cornejo, el padre de Ámbar con quien tuvimos una entrevista. En ella hace un mea culpa por lo que pudo haber hecho por su hija y que no realizó. Cuenta su relación con ella y también da a conocer sus últimas conversaciones con Ámbar. Además, da a conocer las responsabilidades que él cree que tiene la madre de esta joven, sobre quien asegura que sabía lo que ocurría y la considera como cómplice de Hugo Bustamante. Bueno, veamos parte de la entrevista. Ya, papá, muchas gracias. Ahora estoy entrenando, estoy tonificando un poco el cuerpo, ya que estamos en cuarentena y no puedo salir. Así que estamos aquí con el cuerpo, papá, me duele todo. Estoy entrenando todos los días, pero se puede decir que estamos bien. Y de ahí voy a hacer unas tareas y se puede decir que todo bien, papá. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El día 28. ¿Fue por teléfono? Sí. Esta es la última comunicación entre Ámbar Cornejo y su padre, Ulises, ingeniero de 43 años, radicado en Antofagasta y con quien la menor vivió solo algunos meses en sus 16 años de vida. Es 28 de julio. Es el día antes de su desaparición. Ámbar estaba coordinando la entrega de dinero que Ulises le enviaba mensualmente y que ella recogería en la casa que su madre, Denise Llanos, compartía con su pareja y hoy formalizado por el crimen, Hugo Bustamante Pérez. Padre, muy buenas tardes. Yo creo que ahora mismo nomás, pero me avisé, o sea, por ejemplo, ya tenía la transferencia, me avisé
yo me arreglo, me visto, la llamo y ahí voy a cobrarlo yo, ¿cachai? Porque si no después no quiero que haya problemas con esa plata, ¿cachai? Así que por eso, tú lo podías hacer ahora, papá, y ahí me mandáis como el recibo, no sé qué onda, y después yo la llamo, le digo, ya está listo, y ahí para que me pase la plata, padre. Ámbar le temía a Hugo Bustamante. De hecho, lo funó en redes sociales y dejó de vivir con su madre precisamente por ese temor. Esta es la primera vez que el padre de Ámbar da su versión de los hechos. Reconoce que pudo haber hecho más para ayudar a su hija. Admite su ausencia en los primeros 5 años de su tormentosa vida. Hace su mea culpa, pero no solo eso. Para él, Denise, la madre de Ámbar, juega un rol más gravitante que el de testigo. En su opinión, ella es cómplice de Hugo Bustamante y debería ser formalizada. En los próximos minutos recorreremos el Vía Crucis de Ámbar, una niña de 16 años a la que le falló su familia, la justicia, las instituciones y un país entero. Este es el testimonio de Ulises, su padre, en entrevista exclusiva con 24 horas. Bueno, Ulises, gracias por recibirnos, sobre todo por hablar con nosotros en un momento tan difícil para usted como es la pérdida de su hija, Ámbar. Quiero partir preguntándole cómo era la relación que usted tenía con Ámbar. Era una relación estrecha. Nosotros hablábamos a diario con Ámbar, ya sea mediante el 2017-2020, ya sea mediante teléfono o redes sociales. Era conversación diaria. Habían planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta. Obviamente no fue tan rápido porque a ella le costaba dejar a su hermano, a su mamá y a sus amistades de acá. Ulises, mucha gente puede preguntarse si esta relación es estrecha. ¿Usted sabía el peligro que estaba viviendo Ámbar? Porque si hay una relación de comunicación diaria, ¿usted sabía que ella vivía con Hugo Bustamante concretamente, por ejemplo? No, nunca me lo dijo. Sí sabía que ella no estaba viviendo con la mamá, porque no le gustaba el tipo con el que vivía la mamá. Pero si ella me hubiese contado, y eso ella, mi hija lo sabía, yo la sacaba inmediatamente y me la llevaba a Antofagasta. ¿Cómo podría usted explicar que una niña de 16 años que tiene una mamá y tiene un papá, usted entiende que es ingeniero y que trabaja en el ámbito de la minería, en algún momento de la vida haya estado institucionalizada en el Sename? ¿Usted eso cómo lo enfrenta? ¿Qué respuesta tiene para eso? En los primeros años de la vida de Ámbar, yo no estuve presente porque ella estuvo institucionalizada, si no mal no recuerdo, como los 3 años de vida. A la mamá se le murió un hijo, un tercer hijo que tuvo. Y a los niños los mandaron a ella y al hermano los enviaron al Sename. ¿Y eso usted lo supo? Después, cuando aparecí en la vida de Ámbar, que fue a los 5 años, 4 o 5 años. ¿Y cómo tomó usted eso? Porque empezó entonces a asumir su paternidad como a partir de esa edad, como de los 5 años. Sí, totalmente. ¿Y hubo algún intento de usted de llevársela a vivir con usted, de tener el cuidado personal de ella? Siempre lo hubo. ¿Y qué pasó con eso? Al comienzo eran las vacaciones de verano. Vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Ella se iba a pasar conmigo en Antofagasta. Y si no nos juntábamos en Sereno, hacíamos vacaciones juntos. Posterior a eso me vine a vivir a Villa Alemana para acercarme a mi hija. O sea, se muda de Antofagasta a Villa Alemana para estar cerca de Ámbar. Correcto. El 2012 el tribunal me la entrega por un problema que había tenido con la pareja de ella, con el papá del hermano de Ámbar. El tribunal me la entrega por 3 meses. En definitiva estuvo por 5 meses más o menos. ¿Viviendo con usted? Viviendo conmigo, efectivamente acá en Villa Alemana. Después de eso el tribunal, ella la recupera porque cumplió las condiciones, cumplió los requisitos que que le pedía el tribunal para recuperar a Ámbar. Y ella la recupera. Después de esto siguió
por temas de pega me tuve que devolver a Antofagasta. Y ella sí seguía viajando veranos y vacaciones de invierno. En resumen, en esos viajes y en confabulación con la abuela materna de Ámbar, la idea es que era hacer todo. Queríamos que Ámbar de una vez por todas se quedara ya en Antofagasta conmigo. Mediante tribunales, mediante todo. De esto se enteró la mamá, se filtró, se dio a filtrar, no sé, algo. Y también lo supo Ámbar. Y de ahí la mamá no la envió nunca más conmigo. Y la Ámbar siempre me reprochó, o sea, hubo un distanciamiento de 1 año, 2 años, que ella me reprochaba que yo le quería separar de su mamá, lo cual era cierto. Yo le quería separar de su mamá. Después nos seguimos viendo y hablando por teléfono, pero yo viniendo a la quinta región. O sea, usted viajaba para acá y tenía posibilidad de ver a Ámbar, de, no sé, almorzar con ella. Sí, se lo vi. Sí. ¿Cuándo fue? No así de que ella ya no quiso ir más a verme a Antofagasta por el miedo a que yo la separara de su mamá. Obviamente manipulada por la susodicha. Denise, que es la mamá de Ámbar, todavía está en condición de testigo, de acuerdo al Ministerio Público, no ha variado esa calidad. ¿Cómo es su relación con ella? No hay relación. Nunca hubo relación. O sea, hubo la relación inicial. Pero ella es una persona agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella. ¿Y usted nunca supo que en el entorno de su hija estaba esta persona, Hugo Bustamante? No. Porque también me comentaba que incluso Ámbar funó a Hugo Bustamante antes de que ocurriera todo esto. Eso lo supe el día 31 de julio, cuando la fui a buscar cuando fui a pedir explicaciones personales a la mamá. Yo llegando del norte, porque la llamé a la mamá el día 30, día 29 supe, el día 30 la llamé. Y ella, la respuesta que tuvo fue: la Ámbar siempre lo hace, debe estar carreteando, debe estar por ahí, bla, bla, bla. O sea, responsabilizando a su hija de... Correcto, de su propio extravío. Puede ser, pero no así que una niña deje su teléfono, el teléfono de ella era nuevo y tenía plan. Yo le pagaba un plan y era nuevo. Evidentemente, Ulises, es una situación esta que para cualquier persona que tiene un hijo es impensable el dolor, pero a la luz de ver todo lo que le pasó a Ámbar en su vida, desde su ausencia en los primeros años, estar institucionalizada, tener una madre que usted nos describe como una persona violenta, ¿hay alguna reflexión o un mea culpa que usted haga respecto de esto? ¿Algo que podría haber hecho distinto? Porque usted me dice que tenía una relación constante con Ámbar, que se comunicaba con ella, a lo mejor saber con quién vivía su madre, haber averiguado más, algo más de proactividad de parte suya. Sí. ¿Y cuál es esa reflexión? ¿Cuál es ese mea culpa que hace? Haberme la traído apenas dejó a la mamá, haberme la llevado, sin haberle preguntado. A ver si quizás ha sido más autoritario en ese aspecto. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella? El día 28. ¿Fue por teléfono? Sí. ¿Y quedaron en algo? Nosotros hablábamos siempre, sobre todo cuando yo le depositaba el dinero. Ella me decía: papá, avísame para yo ir, para que mi mamá no se lo gaste, bla, bla, bla. Que siempre decía que se lo podía gastar o le podía entregar menos. Y nosotros nos poníamos de acuerdo para realizar el depósito. Los extras no, los extras iban a su tarjeta personal. Esa no era una pensión que haya estado regulada por tribunal, era un acuerdo de palabra. Sí, era un acuerdo de palabra. ¿Y usted depositaba mensualmente eso y adicionalmente algún tipo de ayuda extra? Sí, para ella sí, si necesitaba zapatillas o alguna cosa, celular. ¿Usted, Ulises, cómo se entera de esto, de la desaparición de Ámbar?
A mí me llamó el día 29, cerca de las 11:30 de la noche, me llamó el papá de Andrea, diciéndome que la Ámbar había ido a buscar el dinero. A todo esto la Ámbar me trataba de comunicar con ella y no me respondía, tenía el teléfono apagado. Y me llamó el papá de Andrea diciendo que Ámbar no estaba, y ahí me contó la historia del tarro. Ahí usted se entera que su hija estaba viviendo con un asesino. Sí, pero ella no vivía con él, o sea que, y yo no sé, el Ámbar no me dijo que era que las distancias eran de cuadras. Nunca supe que eran de cuadras las distancias de ellos dos. Y cuando usted se entera entonces de que su hija está desaparecida, y además se entera de que en el entorno cercano de ella, de hecho, la pareja de su madre es un asesino, un doble homicida, ¿usted ahí ya pensaba lo peor o todavía tenía algún grado de esperanza? Siempre la esperanza, siempre tuvo la esperanza. No sé, quizás salió con amigos, pero ya el día siguiente ya no contestaba el celular, pues no había conexión, no había nada. Así que llamé a la mamá y ella me dijo que no era la primera vez que lo hacía, que quizás estaba, no sé, carreteando, que ella iba a aparecer. Ulises, conociendo usted a la mamá de Ámbar, y aunque no hayan tenido una relación fluida después del nacimiento de la hija de ustedes dos, ¿usted qué participación le ve a ella en estos hechos? ¿Es una víctima de la violencia de Bustamante? No. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. ¿Por qué dice usted eso? Ella siempre la negó. Nosotros cuando cuando yo llegué, venía viajando, venía por Orozco, me fueron a buscar. Quise ir a verla inmediatamente a Limache y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición de Ámbar. Al día siguiente dijo: juntemos a las 12 del día en tal parte, en la casa de mi mamá. Yo no esperé a las 12, yo estaba a las 7:30 de la mañana con carabineros en el condominio de ella de Limache. Y ella había salido 5 minutos antes. Después de eso nos fuimos con carabineros, nos fuimos a esperarla a la casa donde vivía, a la casa del tipo maldito este. Y tampoco no llegó sino hasta las 11:30 de la mañana. La llamé una y otra vez y no me contestó nunca más. ¿Y esos lapsos que ella estaba inubicable, qué cree usted que estaba haciendo? Porque usted me dice con mucha convicción que piensa que ella es cómplice de esto. Quizás no sé qué estaba haciendo, trataba de olvidar, no sé. No sé qué hubiera estado haciendo en ese momento. O evadiendo, no sé, cortada. Ulises, evidentemente, acá hay un asesino. Hasta el momento hay una persona imputada. Al margen de lo que usted me dice, todavía la madre es testigo en la causa. Usted, mirando todos estos hechos con retrospectiva, ¿qué podría haber hecho distinto para que el destino de Ámbar no hubiera estado tan marcado por el dolor? Porque un entorno familiar complejo, una pasada no menor por el cename, la ausencia suya, un tiempo muy importante de su vida, y finalmente un entorno violento que termina quitándole la vida. ¿Qué podría haber hecho usted distinto? Haber sido más proactivo como padre. El 2012, cuando el tribunal me la entregó y después se la devolvió a la mamá, según tribunales, no me estoy justificando nada, pero según tribunales la mamá está primero. Esa fue la respuesta que me dieron. Si la mamá está en condiciones, tú pasas ahí a segundo plano. Pero usted podría haberla peleado con más energía, a lo mejor. Sí. Porque resulta, evidentemente nadie tiene derecho a juzgar a otra persona, salvo los tribunales, pero resulta poco comprensible que una niña que tiene papá, mamá y un entorno familiar termine, por ejemplo, en una institución como el cename.
Sobre todo que usted tiene una capacidad social y económica para hacerse cargo de ella. Claro. En ese tiempo, cuando ella nació, la mamá se fue de la casa. Voy a retroceder un poco más. La mamá se fue de la casa con la Ámbar. Y yo ahí decidí venirme al norte. Y ahí perdí contacto. Y ahí perdí contacto, sí. Ulises, ¿cómo era Ámbar? Muy para todos los padres, nuestros hijos son lo más maravilloso de la vida, pero ¿cuáles eran las características de ella? Tenía una personalidad introvertida, era extravertida, era amistosa, tenía pocos amigos. No, ella era muy amistosa, muy de piel, muy cariñosa, inteligente al máximo. Ella quería ser PDI. Y ella no le contaba de sus dolores, de sus problemas, de sus temores. Superficialmente me lo contaba. Pero siempre me decía que estaba bien. ¿Y usted como padre ahora cuáles son los pasos que va a seguir? Usted se hizo parte en esta causa como querellante a través de un abogado. El tipo este ya... La mamá. Tiene que caer la mamá. Y si es que no, la familia, este tipo igual. Todo en esa casa es muy chica. El terreno es chiquito. Posible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, la verdad, pero ella sabía. ¿Algo que quiera agregar usted? No. Ulises, le doy las gracias. Muy amable. Bien, vamos a cambiar de tema para contarle que unas denuncias del Ministerio Público en contra de Hugo Gutiérrez fue otra de las acciones que ha provocado el polémico video que protagonizó el parlamentario cuando fue controlado por personal de la Armada. Esto ocurrió en la ciudad de Iquique. Gutiérrez se defendió y acusó irregularidades en el procedimiento. Su caso será analizado también por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Mire. ¿Qué me lo ofrece? ¿Qué es su identidad? Soy el diputado. He presentado ante el fiscal regional de Tarapacá una denuncia en contra del diputado Hugo Gutiérrez. Pero puede controlarlo. Que este caso pase mañana a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted. Sí, lo controlamos todo, entonces... Dos acciones, una en el Ministerio Público y otra en la Cámara de Diputados, generó la nueva polémica que protagonizó el diputado Hugo Gutiérrez este fin de semana en Iquique. En la Cámara pasa lo mismo, que cuando me controla a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla. Es que será casualidad. El video muestra una fiscalización de miembros de la Armada al parlamentario y las respuestas de Gutiérrez generaron una ola de críticas. Yo soy más autoridad que usted. Los cuestionamientos llegaron desde todos los sectores y la propia oposición pidió que Gutiérrez reconozca el error, aunque también pidieron explicaciones por la filtración del video. Y a veces yo creo que basta con que se pida una disculpa y se reconozca el error, pero la Armada no puede involucrarse en esto. Claramente el diputado Gutiérrez se equivocó en su proceder, pero al mismo tiempo me parece grave el tema de la filtración de un video de las Fuerzas Armadas. Seremos muy cuidadosos en clarificar exactamente todo lo que rodea en estos hechos. Parte de las atribuciones que tenemos los parlamentarios, pero sin lugar a dudas es un error abusar de ese privilegio para estar acompañado de la familia. El Partido Comunista emitió un comunicado con el que cuestionó el procedimiento irregular a su juicio por cómo se hizo público este video, tal como afirmó Gutiérrez este fin de semana. La forma en que empezaron a golpear los vidrios, la forma en que se direccionaron al vehículo, a mí me pareció abusivo. Y yo estoy cansado de la prepotencia, de la arrogancia, del abuso. Desde el Partido Comunista incluso se habló de represalias, esto por algunas denuncias que en redes sociales acusó Gutiérrez en contra de la propia Armada. Hoy día Chile requiere una explicación por qué se utiliza a una institución armada como es la Armada de Chile para perjudicar de forma intencional, preconcebida a un diputado comunista.
Irregularidades descartadas por la Armada, que aseguró que la fiscalización al diputado se ajustó a la normativa entregando los antecedentes al Ministerio Público, algo que reforzó el ministro de Defensa Mario Desbordes, quien incluso aseguró que de no haber tenido un trato deferente con la familia del parlamentario, habrían quedado detenidos. Además, el secretario de Estado enfatizó que el PC va a tener que guardar silencio una vez que se entreguen los antecedentes a la justicia y se determine que el diputado Gutiérrez está faltando a la verdad. Y respaldamos completamente los dichos del ministro de Defensa. Si es que él tiene esos antecedentes, entonces lo dijo porque son verdad. Y por tanto esperaremos que ellos se entreguen a esa misma investigación que se está haciendo. Nadie está por encima de la ley. Antecedentes que además serán entregados al propio Tribunal Constitucional, que tras una ofensiva de diputados oficialistas analiza una eventual destitución de Gutiérrez por haber incitado a la alteración del orden público, teniendo como uno de los principales antecedentes estos dibujos publicados en su cuenta de Twitter a fines del año pasado. Presentaremos un téngase presente ante el Tribunal Constitucional, que busca poner en antecedente a los jueces de la actitud del diputado Gutiérrez en Iquique, cuando fue fiscalizado junto a su familia. Hechos que para algunos en el oficialismo debe considerar el TC, que esta semana continuará revisando los antecedentes contra Gutiérrez, mientras el parlamentario anunció esta tarde vía Twitter que pedirá a la Municipalidad de Iquique las imágenes de las cámaras de seguridad para demostrar que el vehículo de la Armada que lo controló lo hizo en un estacionamiento y se dirigió contra el tránsito para bloquearle el paso. Un camión más y vamos a reaccionar. El gremio de los transportistas de la zona sur del país le dio un ultimátum al gobierno, esto tras la seguidilla de ataques que se han registrado en las regiones de la Araucanía y el Biobío. Este lunes, conductores bloquearon la ruta 5 sur, esto en Temuco. También realizaron manifestaciones desde el Maule hasta Magallanes. El Ejecutivo anunció que va a enviar al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las penas en contra de quienes ataquen a transportistas. Atravesaron los 70 camiones en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur. La principal carretera del país fue cortada por el gremio de conductores y dueños de camiones del sur de Chile en el acceso a la ciudad de Temuco. La columna vehicular generó un taco de kilómetros, todo por el rechazo de la industria del transporte a los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía. Nosotros vamos por la paz en la Araucanía. Al nosotros hablar de paz en la Araucanía, ¿por qué estamos hablando de paz? ¿Cuál es la situación que se vive en la Araucanía? ¿Cuál es la sensación que hay en la Araucanía? Inseguridad, es un ambiente de guerra y no estamos en guerra. En las regiones del Biobío, el Maule y hasta en Magallanes también se desarrollaron manifestaciones. Ya no basta con quemar un camión, ahora le están disparando a las cabinas, le están disparando a los parabrisas. Ya uno suelta un conductor a la carretera y desgraciadamente no sabe si ese conductor va a volver. Mientras eso pasaba en las carreteras del país, en La Moneda, la Federación de Camioneros del Sur y otros gremios del transporte se reunían con el ministro del Interior. Y aquí no tienen nada que ver los mapuches. Aquí son terroristas que están actuando, que no sabemos si tienen apellido mapuche o no. No sabemos si son extranjeros o chilenos. Nosotros le hemos dicho, señor ministro, que basta ya de quema de camiones. Una quema más de un camión, los camioneros vamos a reaccionar. Si no seguimos trabajando los camioneros, mañana usted, señorita, va a estar pagando el pan el triple del precio que paga hoy día. Le hemos manifestado la decisión del gobierno, la firme decisión del gobierno de usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para otorgar seguridad, para otorgar tranquilidad, para que todas las personas y trabajadores puedan realizar sus actividades en paz. No nos parece que el camino sean los ultimátums. Los temas no son de fácil solución, ni los problemas no se resuelven de un día para otro. Pese a la advertencia de Villagrán, otro camión perteneciente a Vialidad fue quemado este lunes en la ruta que une a Coyipulli y Yangol junto a Maquinaria. Eso significa que muchos caminos de la provincia de Malleco, de esforzados agricultores, de gente modesta, de gente del sector del campo, que necesita sus caminos en condiciones, no van a poder tenerlo.
Según los transportistas, 525 camiones han sido quemados en los últimos 10 años, mientras que de acuerdo a la Subsecretaría del Interior, en base a datos reportados por Carabineros, en 2018 hubo 86 ataques a camiones en contexto de atentados, 59 en 2019 y 70 en lo que va del 2020. Todo en medio de la solicitud del gremio al gobierno a que impulse la denominada Ley Juan Barrios, proyecto que sería ingresado por el Ejecutivo en los próximos días, en memoria del conductor que a principio de este año falleció tras un ataque al interior de su vehículo en Victoria y que busca aumentar la seguridad en la Araucanía, además de generar un seguro estatal que cubra este tipo de ataques. Y este lunes Providencia inició su etapa de transición, jornada de reapertura del comercio, también de áreas verdes. Las postales de este día, de hecho, reflejaron largas filas en tiendas y una dura fiscalización de parte de las autoridades para evitar aglomeraciones, así como posibles focos de contagio. Salir de la rutina, ¿no? La cuarentena, el encierro ya está pasando la cuenta. Después de tanto tiempo hemos logrado reaperturar. Al fin el día más esperado para Providencia, 90 jornadas de confinamiento que quedaron atrás a contar de las 5 de la mañana de este lunes. Buenos días, yo no tengo facultad, pero anda con sus papeles, con todo. La propia alcaldesa inició la transición con estrictas fiscalizaciones al tránsito a una comuna clave que antes de la pandemia movilizaba a más de 2 millones de personas, pese a que la semana pasada Providencia solo sumó 13 nuevos casos por COVID-19. Las medidas y las sanciones sanitarias serán severas. Ustedes ven que aquí hay mucha gente, pero son 13 puntos en la comuna que están siendo fiscalizados de esta misma manera. Y también vamos a estar durante todos los próximos días fiscalizando el comercio. Así lucía este domingo y así unas horas después, Providencia vivió una salida masiva de sus habitantes que hicieron largas filas en todo tipo de tiendas de belleza, papelerías y outlets de deportes. Si bien es cierto, somos comercio no esencial, es algo que se necesita igual comprar, zapatillas. Zapatillita puede ser. Sí, a ver, algo para el Día del Niño. Vengo mandado de la casa. Vengo mandado de la casa a buscar un producto preciso, que es una tintura. El comercio resucitó esta jornada, reabrieron clásicas galerías como el Paseo Dos Palmas y otra insignia de la comuna, Portal Lion. Pese a que solo podían atender dueños o quienes viven en comunas en transición, igual la alegría era evidente entre los locatarios. Contento, sí, haciendo todo lo posible, manteniendo todos los protocolos. Es que empezamos hace poquito y bueno, comenzando con el señor. Y me imagino que va a haber mucho porque hay gente que no se ha cortado el pelo hace mucho. También fue un lunes dulce para Juanito, que reabrió su local de fotografía que vivió por la pandemia los peores 90 días en 25 años de historia. He tenido, desde que abrí de las 10 hasta hoy ya llevo 5 personas. Igual está bien. Entonces para mí estoy bien, estoy contento. Las autoridades están atentas al comportamiento de una comuna ancla de la ciudad entera. De hecho, entre las 6 a.m. y el mediodía de este lunes, Providencia aumentó en un 13% su movilidad, algo que alentó el uso de una serie de medidas para aplacar la congestión y el posible riesgo de contagio. Estamos aumentando la luz verde de peatones en los cruces semaforizados más importantes de la comuna y además estamos construyendo vías exclusivas solo bus que permiten que los buses se desplacen a mayor velocidad y eso significa menor tiempo de permanencia de los usuarios en el transporte público. Aglomeraciones que no se vivieron en plazas ni parques, los que también tuvieron su reapertura. Deporte, ocio, paseo a las mascotas. El Parque Inés de Suárez recibió en sus 5 hectáreas a decenas de vecinos sonrientes. Y bueno, yo soy usuaria frecuente del parque, entonces feliz de que se haya podido reabrir. Es que hace rato lo estamos esperando, que puedan disfrutar el parque, viviendo aquí tan cerca. Sí, al fin salimos a la calle. El día 1 de la transición en Providencia, una comuna clave en el funcionamiento de la región metropolitana, que luego de 90 días deja atrás una larga cuarentena. Atención con esta cifra. Fíjense que más de 3 millones de personas ya recibieron el 10% de sus ahorros previsionales, un proceso que comenzó de forma anticipada y que se supone también el abono de $4.000 millones a los afiliados. En paralelo, continúa la entrega del bono clase media, que hasta el lunes ya había sido transferido a 400.000 personas. Sin embargo, la postulación a este beneficio
y al préstamo solidario no ha estado exenta de dificultades. Yo tuve que vender la ropa de mi hija, tuve que hacer alfajores, hacer trufas, salir a venderlas para poder sobrevivir este tiempo, porque no es vivir. Desde marzo, Paula no tiene ingresos, por eso el día a día se transformó en una batalla permanente por conseguir el sustento. Supo del bono de 500.000 pesos y para ella fue una esperanza, una pequeña luz. Pude acceder, me dio el máximo que son 500.000 pesos, porque yo en julio no tuve ingreso, así que mi renta se vio afectada no en un 30%, sino que en un 100%. A la fecha se han aceptado más de 1 millón de solicitudes del bono. Están pendientes 244.000 y casi 400.000 personas ya recibieron los 500.000 pesos, un proceso que ha estado marcado por dificultades. Una política que va de la mano con el préstamo estatal solidario. Paula intentó postular, pero no le fue igual de bien. Y me encuentro con la sorpresa de que mi renta de 559 baja a 373. Por eso no pudo acceder. Lo mismo le pasó a Andrés. En su caso también recibirá el bono, pero el Servicio de Impuestos Internos considera dos rentas distintas. Y lo extraño es que ahora para el préstamo blando me aparece con otra cifra. O sea, no hay consistencia. No hay consistencia, exacto. Entre los dos montos. Exacto. No me explico por qué suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y a la gran mayoría le está pasando exactamente lo mismo. Yo viendo, hay mucha gente que está en la misma situación que uno. Un proceso que también ha tenido inconvenientes. La página no estuvo disponible el sábado y las postulaciones no han dejado a todos conforme. Por eso el Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos respondieron las preguntas de la Comisión de Economía del Senado. No perdamos la perspectiva, aquí estamos llegando a millones de personas. Por supuesto que en el proceso hay aprendizajes, hay mejora. Acá ha habido distintas cuestiones que en el camino hemos ido conociendo y han sido los propios usuarios quienes lo alertan. Lo que hicimos ahora, y ya está implementado, es que estamos considerando los ingresos solo para efectos de dividir solo por aquellos meses donde efectivamente tuvieron un ingreso declarado. En paralelo avanza el proceso del retiro del 10%. A la fecha, más de 3 millones de personas recibieron de forma anticipada el pago de parte de 5 administradoras. Las AFP ya traspasaron 4.000 millones de dólares a los afiliados. Sin duda, es una buena noticia y da cuenta del tremendo esfuerzo que están haciendo las administradoras y también otros actores para responder anticipadamente al plazo de 10 días hábiles establecidos en la ley para pagar a quienes ingresaron su solicitud el día 30 de julio. Yo no sé la verdad que hubiese pasado si ese 10% no estuviese en nuestras cuentas en algún momento, porque la verdad es que en este momento es lo único a lo que uno se puede aferrar, de verdad. Y lamentablemente son tus lucas. Vemos que este proceso ha sido un proceso que de alguna manera le ha dado un respiro a muchas familias que no habían recibido hasta la fecha, porque hoy en día sí lo están haciendo a través de los bonos clase media y otras ayudas del Estado, apoyo en un momento que ha sido tan difícil para todo el país. Distintas iniciativas que buscan llegar con ayuda directa a las familias en Chile. Un respiro más necesario que nunca por estos días. Frontera Global. Usted lo ha visto, ¿no? Han circulado diversas versiones a propósito del origen que hay detrás de la devastación del puerto de Beirut. El presidente, de hecho, del Líbano no descartó la acción de un misil. Ya estamos acá en el estudio con nuestro periodista internacional, Anuar Farrán, para que nos cuente un poquito de esto, Anuar, todas las teorías que han circulado. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, Iván, un placer saludarte en este primer capítulo de Frontera Global, donde vamos a empezar a analizar, ¿no es cierto?, las noticias internacionales. El Líbano está pasando por una situación bastante compleja y te quiero aportar un par de datos antes de ir a esta imagen. Hay un 25% de personas, ¿no es cierto?, que están sin empleo. Un 45% de las mismas también en Beirut y en el Líbano, por supuesto, están bajo la línea de la pobreza. Y el Líbano hoy día tiene una deuda externa de 90.000 millones de dólares. Eso cerca del 170% del Producto Interno Bruto. Eso, por supuesto, que transforma el panorama de Beirut y del Líbano en algo bastante negro. Y también me gustaría que revisáramos un poco cómo fue que quedó
la zona del puerto de Beirut para ver un poco la devastación. Fíjate, Iván, en esta imagen. Este es el puerto original, digamos, antes de la explosión. Y esta circunferencia, este círculo, nos empieza a mostrar el nivel de devastación, el nivel de destrucción que se produjo en la principal puerta de entrada a las importaciones, ¿no es cierto?, del puerto de Beirut. Hay una referencia que es importante y vamos a tratar de mantener la distancia aquí. Mira, fíjate, porque esto es un barco carguero. Exactamente. Para que la gente se haga una imagen del tamaño de esa perforación. Tenemos las dimensiones. Fíjate tú que en este lugar es donde se produjo la explosión y generó un cráter de 43 metros de profundidad, pero también de 140 metros de diámetro. Es algo realmente impresionante. Es una cuadra y media, un agujero de una cuadra y media. Muy, pero muy grande. ¿Y por qué es importante el puerto de Beirut? Fíjate que acá es donde estaban las 2.750 toneladas de explosivo, que según las autoridades fue el motivo de este grave accidente. Y también en estos silos, que está donde remarca el punto amarillo, se encontraba el 85% de las reservas de grano de este país. Esto hace, por supuesto, denotar la enorme crisis económica que se le viene al Líbano. Viene una crisis sanitaria, una crisis alimenticia, sumado a los datos que ya tú nos decías de la economía. Sumado también a todo lo que estaba ocurriendo este fin de semana con las protestas. Pero también queremos hablar de lo que ha estado ocurriendo en torno a las teorías. ¿Qué fue lo que produjo? Fíjate, Iván, que durante la semana pasada, por primera vez, un funcionario de Estado, nos referimos al presidente Michel Aoun, se abrió a la posibilidad de que esto no fuera solamente un accidente, sino que también podría haber sido producto de un misil o también producto de una bomba. Quiero que miremos de inmediato las imágenes que están circulando por redes sociales. No solamente imágenes por YouTube, sino que también por Twitter, por WeChat y también por WhatsApp. Ahí se estamos apreciando. Ya, ahí se ve como cae algo, ¿ah? Exactamente, ahí podemos ver un misil que desde la parte izquierda hacia la parte derecha impacta hasta el lugar donde supuestamente estaban estas toneladas de explosivos y causa esta detonación. Hay un segundo video que ha sido interpretado como una cámara térmica que podría ¿Es este que estamos viendo ahí? Exactamente, este video que estamos viendo nos muestra nuevamente el accionar. Ahí se ve en el costado derecho de la pantalla, ¿no es cierto? Se ve nuevamente esta explosión. Muchas personas han compartido este video que tiene millones de reproducciones, como yo te decía, no solamente en YouTube, sino que también en Twitter, sino que también en Facebook. Pero para saber si es verdadero o si es falso este video, consultamos a los expertos. Hablamos con Juan Caprile, quien es docente del DUOC de la carrera de Comunicación Audiovisual, y vamos a escuchar de inmediato qué fue lo que nos dijo. Claramente esta es una imagen que está en modo negativo, más que sea una cámara térmica. Por lo general las cámaras térmicas tienen diferencias de colores. Acá tenemos una imagen totalmente invertida. Si yo aquí aplico este efecto, que es de este software en particular, yo voy a ver que la imagen vuelve a cobrar el color instantáneo que tiene. Como primer punto yo dejaría claro eso. No es una cámara térmica, sino que una imagen negativa solamente del original. Como segundo punto, yo creo que hay pequeñas cosas que muestran que es un fake news o una imagen intervenida, dado que, por ejemplo, vemos claramente el cohete. Y tenemos que pensar que, si buscamos rápidamente a qué velocidad viajan los cohetes en Internet, la velocidad es de sobre 400 o 500 kilómetros por hora, más todavía en el momento del impacto. Entonces, si nosotros aquí estamos viendo claramente esto debió haber sido captado con una cámara de alta velocidad y no con un teléfono. Hay otro punto importante, que la detonación de la supuesta bomba que viene cayendo se da 2 frames o 2 cuadros posterior al momento en que la bomba supuestamente choca con la superficie. Son pequeños errores, pero que hacen notar que esto es un montaje. En el segundo video también se nota cómo el cohete viene en una dirección primero, y luego toma una curva para llegar hacia otro lado. Son errores típicos de principiante.
Bueno, lo decía claramente el profesor Juan Caprile. Hablamos de un video que, bueno, fue a todas luces, ¿no es cierto, Iván? Fue trucado para generar este efecto. Además, el profesor, quiero que revisemos de inmediato los videos originales que también tenemos. Lo que siempre se dijo en redes sociales, que esto era una cámara térmica. Pues bien, ahí estamos apreciando que fue grabado con un celular. Ese es el registro del primer video. Y ahora vamos con el segundo video, que ahí también tenemos el original, que fue captado por un celular y no por una cámara térmica. Las personas que registraron estos videos son funcionarios de dos medios de comunicación. Uno es CNN Arabic y el otro es Al Wala, un medio de noticias internacionales israelíes. Entonces, bueno, ellos han reconocido, y me gustaría también que viéramos acá en gráfica, porque hemos trabajado unas gráficas que muestran, ¿no es cierto?, el recorrido que hacen los misiles. Fíjate tú el tamaño del misil. La escala no corresponde. De partida la escala no corresponde, claro, y como bien decía el profesor, habría que tener una cámara que grabara por muchísimos frames por segundo para poder captar la velocidad. O sea, esa imagen no correspondería a una grabación de un celular. Exactamente. Y además aquí está el tamaño del edificio. Exactamente. No es el tamaño que tendría un misil comparativamente. Exactamente. Y fíjate en la escala, porque el mismo tamaño lo vemos ahora. Vamos a detener la imagen. El misil en este lugar es prácticamente del mismo porte que el otro misil, pero en escalas muy distintas. No sé si te entiendes. Si yo estoy muy lejos, voy a ver, por supuesto, más pequeño el misil. Y si estoy más cerca, lo voy a ver más grande. Pero fíjate acá, tenemos el mismo tamaño, la misma dimensión. Comparativamente con el otro, claro, que es absurdo. Exactamente. Ahora, acá hay una cuestión que es bien importante a través de redes sociales, saber quién está detrás de esto. Porque naturalmente acá lo que se está tratando de establecer con esta manipulación de imágenes es que hay un ataque, ¿no? Exactamente. Porque efectivamente esta es una zona de alto conflicto, es una zona que tenía una innumerable cantidad de conflictos bélicos con Israel, que ha participado también en todo el conflicto bélico en Siria. Es una zona altamente compleja desde el punto de vista geopolítico, y evidentemente quien realiza estos videos lo que está tratando de hacer es acentuar las tensiones políticas, es decir, acá hay un ataque, cuestión que ha sido desmentida por los expertos que tú has entrevistado. Bueno, el video fue bajado de YouTube y ahora finalmente lo estamos aclarando, una suerte de fact-checking que estamos haciendo acá en Frontera Global. Otro de los temas que causó bastante polémica, y quiero que revisemos de inmediato la imagen, obedece a la forma que tomó la explosión, el color de la columna de humo. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla, pero también la forma que tomó esta suerte de hongo, ¿no es cierto?, nuclear, que se ha visto en otras ocasiones. Pues bien, hay un video del año 2013 que fue captado en Siria, que también da cuenta, ¿no es cierto?, de esta suerte de hongo, esta circunferencia que los expertos denominan y llaman nube de Wilson. Quiero que veamos de inmediato otra gráfica que hemos estado trabajando con estas imágenes, en donde podemos apreciar, ¿no es cierto?, primero el comportamiento de la explosión que se genera en Beirut. Fíjate tú, ahí está esta suerte de circunferencia que los expertos denominan nube de Wilson. Y ahora, en una siguiente imagen que fue captada el año 2013 en Siria, fíjate tú, casi lo mismo. El mismo comportamiento, es la misma forma que toma esta columna de humo. Bueno, esto también generó muchísimas hipótesis, muchísimas teorías en redes sociales. Había usuarios y también algunos expertos que decían, bueno, si este misil toma este comportamiento, lo más probable es que también en Beirut haya ocurrido lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen los expertos? Hablamos con un ingeniero en minas, quien nos da a continuación su veredicto en torno a esta situación. El tema de la nube de Wilson no es exclusivo de una detonación atómica. Lo que pasa es que la masa crítica de explosivo, en la medida que sea mayor el volumen de explosivo que va a detonar o va a deflagrar, va a ser mayor la presión, y eso genera una temperatura, que es el tema de la combustión. Entonces la humedad que está implícita dentro de esta explosión o deflagración sale con alta temperatura y a alta velocidad, pero cuando se aleja del centro y se enfría la partícula de humedad, el agua, que está como nube, se condensa, se cristaliza, y ahí se produce el efecto de la nube de Wilson.
Bueno, ahí estaba entonces el veredicto de este profesor, quien nos dice claramente que este tipo de explosiones no obedece única y exclusivamente a las detonaciones que tienen misiles o componentes nucleares. Así es que, bueno, puede ocurrir en una explosión con misiles, pero también puede ocurrir en otro tipo de detonaciones como la que se está planteando acá en el puerto de Beirut. Una ciudad, Beirut, que ha estado con bastantes protestas, con muchísimas manifestaciones. De hecho, hoy en día renunció todo el gabinete, todos los ministros abdicaron, renunciaron, esto por las intensas protestas que se están registrando, ¿no es cierto?, en Beirut, y no solamente en Beirut, sino que también en el resto del país. Vamos a revisar de inmediato la nota que hemos preparado con todo lo que está aconteciendo en Beirut, específicamente en la Plaza de los Mártires. La pena, la tristeza y la angustia han dado paso a la ira, también a la indignación. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres marcharon por igual. Es que los efectos de la explosión que destruyó el puerto ha detonado en una especie de estallido social con fuertes críticas hacia la clase política libanesa por la evidente corrupción y negligencia que azotan a este país hace años. Las protestas en Beirut no son nuevas y comenzaron el pasado 17 de octubre y estallaron por un impuesto que el gobierno aplicó a los combustibles, el tabaco y el uso de WhatsApp. Es que como el país necesitaba dinero, el gobierno dispuso de nuevos cobros y la gente reaccionó con manifestaciones multitudinarias en la Plaza de los Mártires, las que solo se vieron aplacadas por la pandemia del coronavirus. Las críticas apuntan al gobierno y también hacia Hezbollah, organización islámica que posee un brazo armado pero otro que es político y que influye profundamente en el gobierno y las decisiones en materia exterior. La gente cree que sus autoridades son las responsables de la tragedia que enluta al país. Este lunes el primer ministro del Líbano comunicó la renuncia de todo el gabinete y anunció que las elecciones serán adelantadas para renovar el parlamento en un país que desde siempre se ha caracterizado por su multiculturalidad, ya que reconoce a 18 religiones diferentes. Frente a esta realidad damos un paso al costado para estar junto al pueblo y vivir esta serie de cambios. Queremos abrir la puerta y llegar hacia la paz y la salvación nacional. Mientras las protestas se desarrollan en el centro de Beirut, en el borde costero este lunes se dio por concluida la búsqueda de sobrevivientes. Los muertos suman 220 y el peligro aún no se disipa. Hay riesgos de inflamaciones, hay varios líquidos dando vuelta y tenemos fugas en varios contenedores, lo que aumenta el riesgo de una explosión. El estallido llegó al Líbano en el peor momento y una muestra son las protestas que hemos visto durante el fin de semana. Es que la economía libanesa está en caída libre, con un 25% de desempleo y un 45% de la población bajo la línea de pobreza, lo que pone a este país en el centro de una crisis que ahora puede ser mucho más profunda. Bueno, ya estaba entonces nuestro informe respecto a lo que está ocurriendo en Beirut. Lo decíamos al comienzo de nuestro informe. Hay un 25% de personas que no tienen trabajo. 45% de la población de Beirut hoy día está bajo la línea de la pobreza. Y la deuda externa llega a los 90.000 millones de dólares. Esto es muchísimo, digamos prácticamente el 170% del Producto Interno Bruto, Iván. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Las protestas en Beirut no son nuevas. Comenzaron el pasado 17 de octubre, de hecho, un día antes que en Chile. ¿Y por qué se produjo esto? Líbano tiene una crisis económica bastante grande que se ha visto agravada también por la presencia de refugiados sirios y también por la presencia de refugiados palestinos. Eso hace mucho más complicada la situación. Para que la gente lo entienda, hay más o menos 6-7 millones de habitantes en el Líbano. Y los refugiados nomás son 2 millones de personas. Exactamente. Es una proporción muy alta del país que ha sido muy difícil absorberlo para la economía del Líbano. Exactamente. Bueno, y hay que señalar también que a todo lo que ha estado ocurriendo, esto se produce básicamente porque a esta crisis económica el gobierno le aplica impuestos. ¿A qué? A las gasolinas, al tabaco y al WhatsApp. Esto es lo que finalmente detona en esta crisis económica y estamos hablando que también el Líbano está en el lugar 137 del ranking de percepción de la corrupción de un total de 180 países. Anuar Farrán, muy interesante. Vamos a estar todas las semanas con Frontera Global conociendo todas las noticias que pasan en el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti.
Vamos a revisar otras informaciones. Fíjese que disparaban incluso contra sus propios vecinos. Así de peligrosa era una banda en Renca que no tenía problemas de amenazar a quien fuese. ¿Para qué? Para mantener su territorio. Casos de balaceras que se han repetido los últimos días, incluso anoche, en un narcovelorio. Con pistola en mano, actitud más que desafiante, pero era solo el aviso. El mismo lugar ahora pasó de las amenazas a los disparos. Lo increíble es que apuntó a quien solo intentaba calmar la situación. Ellos se autodenominaban los perros. Forma también ir asociando algunas características como el cuidado a un lugar específico, el celo frente a ciertas situaciones y por supuesto la agresividad. Y no solamente entre bandas rivales, sino que principalmente a los domicilios de los vecinos, para así silenciarlos y callarlos frente a cualquier tipo de denuncia. De ahí su particular apodo, como jaurías se abalanzaban contra quienes iban en sentido contrario de sus reglas. Banda vinculada incluso a robos con sorpresa e intimidación, también al tráfico de drogas. Antecedentes sobre la mesa fueron por ellos. Quien habría disparado es vecino de la misma comuna de Renca, vive prácticamente al frente. Fue detenido junto con él, pero en Pudahuel, otra persona por tener un arma con encargo vigente y droga. Según la descripción de los vecinos, contaban con una arma de repetición tipo Uzi, una escopeta, pistolas cortas. La intención de la gente, de este grupo de personas, fue atentar contra la vida de este grupo de vecinos. De hecho, la víctima estuvo cerca de morir. Si de balaceras se trata, hay más registros, entre bandas rivales. Según la indagatoria, habría ocurrido hace un par de fines de semana en la granja. Sin embargo, no hay ningún tipo de denuncia por lesiones o amenazas. Estos hechos se han repetido no solo en la región metropolitana, hemos tenido un incremento de estas balaceras, ajuste de cuentas ante bandas rivales que hoy día ni siquiera respetan los espacios públicos. Noche del domingo, otra nueva balacera. Escenario diferente, la de un velatorio en Pedro Aguirre Cerda. Funeral catalogado de alto riesgo. Eso porque el fallecido es quien murió en un incidente en la población San Carlos de Puente Alto que terminó en un doble homicidio. Hasta las 12 de la noche con juegos artificiales, con balacera y el miedo uno que caiga en la casa. Y es ese temor el que está presente en varias poblaciones que tienen sectores conflictivos. Es la territorialidad que mantienen este tipo de bandas. A través de la utilización de armas de fuego, las amenazas constantes a los pobladores mantienen cierto dominio del sector. Que tiene que ver con grupos de narcotraficantes o grupos armados que están dispuestos a la comisión de distintos delitos. Con arresto domiciliario quedó quien tenía un arma en su casa. En prisión preventiva, el imputado de homicidio frustrado fue el que disparó contra un vecino de su propia población. Fíjese que más del 80% de las empresas constructoras han recurrido a la Ley de Protección del Empleo y hay una estimación que señala que unas 500.000 personas vieron afectados sus trabajos en esta área. Es un rubro sumamente golpeado con la pandemia, pero que espera reactivarse lentamente, al menos en la región metropolitana. Hoy, de hecho, comenzó un plan piloto en 3 comunas que están en transición. ¿Cuáles van a ser las medidas necesarias para pedir la reapertura de este sector? Se lo contamos en el siguiente informe. En la región metropolitana al menos 400.000 personas trabajan o están ligadas a la construcción, un número enorme de un rubro que lleva 5 meses inactivo. Un golpe durísimo, sobre todo para los obreros, los que trabajan por jornada o por obra, los que inmediatamente iniciadas las cuarentenas fueron cesados o despedidos de sus trabajos. Difícil, sin trabajo es difícil generar dinero, entonces... Bueno, ha sido muy dura, en algunos aspectos muy crítica.
¿por qué no sacamos el tubo? A don José le tocó duro. Se contagió de COVID-19 y lo pasó muy mal, como miles de sus colegas. Yo conozco a mucha gente que les pegó muy fuerte, que unos fueron al seguro de cesantía, incluso otros no tenían seguro de cesantía. También conozco gente informal. Adelante. Vale, gracias. Por eso el gobierno echó a andar el plan piloto Retorno de la Construcción Privada, el que partirá en Colina, Ñuñoa y Lo Barnechea, con una obra en cada una de estas comunas en transición y con un objetivo claro. Que este plan piloto funcione y se pueda ir replicando en otras obras, porque la gente necesita llevar ingresos a sus casas, necesita llevar plata para su familia, necesita levantar la vista y ver el futuro con un poco más de optimismo. Estas obras serán el ensayo general para testear si el grueso de la construcción puede volver. Estrictas medidas sanitarias, distanciamiento social en cada una de las zonas de la obra, toma de temperatura, además de la toma de PCR, que en este plan piloto permitirá que puedan incluirse trabajadores de comunas que siguen en cuarentena. Tienen que tener un PCR que haya salido negativo. La segunda parte del protocolo es todo lo que dice relación con el transporte. Van a venir a su lugar de trabajo a través de un transporte que ha sido financiado por la empresa. Las empresas deberán proporcionarlo de ida y regreso o llegar a acuerdo con los obreros que tengan auto para que puedan trasladarse en grupos no mayores de 3 personas. Nos trasladamos a la obra en un vehículo particular, un vehículo que está higienizado, siempre con nuestra mascarilla, siempre con nuestros implementos de seguridad. En lo que están de acuerdo autoridades, empresarios y trabajadores es en la necesidad de volver. En el sector de la construcción hay 700.000 puestos de trabajo, de los cuales solamente han podido operar durante todo este periodo cerca de 300.000 personas. Hay que echarlo a andar y además que, aparte de echar a andar para ir, la gente necesita sus lucas y la gente necesita trabajar. La gente va a poder trabajar y se va a empezar a mover la economía. Reactivación de la economía fundamental para enfrentar la crisis económica. 3 obras que se empiezan a mover con trabajadores, incluso de comunas en cuarentena. El resultado dirá si esta experiencia se puede ampliar al grueso de la construcción. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Así como a los adultos mayores los autorizaron a salir 3 veces a la semana, las autoridades de salud anunciaron que van a crear un permiso especial para los niños que vivan en comunas que todavía estén en cuarentena. Esta medida entraría en vigencia el próximo lunes 17. Los detalles en el siguiente informe. Ignacia es hija única, lleva 5 meses encerrada en su casa en la Florida, una de las 3 comunas de la región metropolitana con mayor número de casos activos. 5 meses sin ir al colegio, pero tampoco ha podido ir a jugar a un parque, a una plaza, 150 días sin ver a sus amigos y sin hacer deporte. Todas las actividades las reemplazó por este aparato. Puede pasar horas frente a la pantalla jugando. El que esté encerrada en la pieza y comiendo no creo que sea muy favorable como para ella, que todavía es chica y está en pleno crecimiento. O sea, nosotros la hemos notado y ha cambiado bastante. Está más irritable, no quiere sentarse a comer, le cuesta obedecer órdenes. Pensando en Ignacia y en todos los niños que han sufrido los efectos del encierro, es que la autoridad sanitaria anunció que creará un permiso especial para que puedan salir de sus casas acompañados de un adulto. Medida que partirá el próximo lunes 17 de agosto. Las limitaciones van a ser 3 veces por semana. Por supuesto que van a ser los días que no salen los adultos mayores para evitar el contacto directo entre niños y adultos mayores. Los mayores de 14 podrán salir solos. En ambos casos hay que pedir un permiso en la comisaría virtual. La idea es que no visiten centros comerciales ni salgan de compras. Es un permiso para que aprovechen espacios abiertos. Porque sabemos que esos son los lugares donde, primero que nada, tiene un beneficio para el niño poder salir a jugar, a correr, a estar al aire libre y también la disminución de la posibilidad de contagio. Una medida que la mamá de Ignacia agradece. Que pueda salir, no sé, en un scooter, bicicleta, lo que sea, les va a dar un poquito más de ánimo y van a sentir que están un poco más normales, porque estar encerrado yo creo que para cualquier niño no es muy favorable, ni tampoco, ni física ni mentalmente.
Y efectivamente el cambio de rutina y salir del encierro traerá muchas ventajas mental y físicamente. Sin duda el ya de salir y ver quizás a otros niños que también andan con mascarilla, que también andan protegidos, les va a servir mucho. Emocionalmente, físicamente, socialmente, los va a beneficiar un montón. Y así lo han sentido los padres que han podido salir a jugar con sus hijos al aire libre, aunque sea con mascarilla y sin poder subirse a los juegos. Están contentos, ¿sí? Si la verdad que el encierro para un niño a esa edad es terrible, ¿sí? Y yo trato de que no estén todo el día pegados en el computador. El encierro afecta finalmente y uno lo percibe. Entonces es una sensación muy linda de un poquito de libertad que tenemos ahora y ojalá que dure. Libertad que durará siempre y cuando se sigan todas las medidas de prevención, uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Un respiro para estos pequeños y sus padres que ya no dan más con el confinamiento. ¿A qué te pareces? A un león. A un león, ya. Si no del partido, te dije, no iba a tardar mucho en venir Alexis. Alarma en Inter de Milán, Alexis Sánchez se lesionó en el triunfo y posterior clasificación de su equipo a la semifinal de la Europa League. La imagen preocupa, mañana se van a conocer detalles respecto a la lesión y el tiempo de recuperación, pero si es un desgarro, imposible que pueda jugar el resto del campeonato, una final en la eventualidad de que su equipo pueda avanzar. Creo que Alexis a la cancha vendrá en breve. Ese fue el llamado de Antonio Conte en el minuto 63 a Maravilla. Te dije, no iba a tardar mucho en venir Alexis. Y este hombre tiene una progresión bárbara, el chileno. No pasaron ni 5 minutos y Sánchez ya causaba peligro. Eriksen, a ver si remata, no, para Alexis, a Lukaku. Lukaku Sánchez, otra vez remate. Corría, aportaba en el ataque, también regalaba magia. Otra vez Sánchez, de taco. Alexis, a ver quién venta, el niño maravilla. ¡Oh, qué distinguido! Iba todo bien hasta que Sánchez no quiso salir, no está en su libreto rendirse y jugó como pudo, sin exigirse ni menos correr. Mira Alexis, pobre, no puede ni correr. No puede correr Sánchez ya. Se mantiene igual en el campo intentando resolver. Alexis terminó como pudo y la preocupación de inmediato se instaló y urgía saber qué tan grave es la dolencia de Sánchez. Alexis Sánchez ha sufrido un resentimiento muscular en los flexores de la pierna derecha. En el peor momento, cuando su rendimiento iba al alza, justo cuando Inter apostó por él con un contrato por 3 años, esta imagen es la que preocupa a Conte y a todo fanático del Inter. Alexis se toma, ojo, Oh, qué feo. Ojo, Alexis. Oh, no te puedo creer. Vamos a las imágenes de este partido, el compacto en la victoria por 2-1 del Inter frente al Valladolid. Su segundo gol en esta temporada en instancia internacional, ya había anotado en Champions en la fase de grupos. Su segundo tanto acá, Europa League, como le da con borde externo derrotando a Hradecki, portero del Bayer Leverkusen que fue. Inter, semifinalista de la UEFA Europa League. El Inter. Estamos de regreso con una imagen que 26 años después sigue provocando polémica. ¿Te acuerdas del gol del matador Marcelo Salas en la victoria por la cuenta mínima de Universidad de Chile frente a Universidad Católica? Bueno, en redes sociales debaten ¿qué hubiese cobrado el cuerpo arbitral si hubiese existido VAR en esa época en un título que sin duda quedó en la historia? Mira. Y vamos de inmediato, vamos con el partido, Pedro. Claro, es el momento de revisar emociones. El Beto Acosta habitualmente no falla. Nosotros perdimos ese campeonato mucho antes. La salida en falso del portero Vargas, Castañeda que se juega el pellejo. Han pasado 26 años y todavía siguen pataleando. Instintivamente le muestra tarjeta amarilla a Robles. Quizás ni siquiera pensó en que antes se la había mostrado por reclamar. En ese partido hubieron varias cosas extrañas. ¿Crees que les robaron el campeonato del 94? Creo que sí. El próximo 4 de diciembre se cumplirán 26 años de un partido que marcó al fútbol chileno.
con 73.000 espectadores y un gol que todavía despierta las pasiones. Ahí está el gol. El gol de Salas, también cargado de polémica. Están las polémicas. El profesor Mario Gasc me dice que sí. Zurdazo de Marcelo Salas en el minuto 80. Reclamaron offside. En el Zoom deportivo de la época intentaron aclarar la jugada. ¿A qué le pareció el arbitraje de Robles? Horrible el arbitraje. Esta cámara es exclusiva de Zoom deportivo, ¿eh? Exactamente, es un recorrido, a mí me parece que hay fuera de juego. Ya frente al arco con un control también medio extraño. Patricio Toledo fue la víctima del matador en esa tarde-noche en el Nacional. Para él no hay dudas. Que sí, ese gol estaba offside, Marcelo. Un campeonato que fue disputado. Universidad Católica llegó a sacarle 6 puntos de diferencia a los azules, en tiempos en que la victoria sumaba 2 unidades. La U terminó levantando la copa. Si yo quisiera ponerlo offside, también lo pongo offside. Si lo quisiera poner no fuera de juego, con esa línea también se puede hacer. El tiempo transcurre y el fútbol evoluciona en lo tecnológico. Si el VAR se hubiese creado antes, la historia del balompié nacional se podría haber visto alterada. No tanto la culpa a Robles, sino que le echo un poco más la culpa al línea. En el momento me doy vuelta y empiezo a correr para pedir offside. ¿Qué hubiese pasado con VAR en este gol de Colo-Colo ante Audax en el 84? Hasta Carabineros entró a la cancha. O en este que le convierte Millonarios a Universidad Católica. La mano de Dios. El gol fantasma en la final del Mundial de Inglaterra. La mano de Henry para clasificar a Francia a la Copa del Mundo de Sudáfrica. También el que no validaron a Lampard en ese mismo Mundial. Y muchos más. Sí, fue offside. Ya está, ya cambiar no se puede cambiar nada. A veces gané, a veces perdí. Resignación, amigos cruzados. Decisiones arbitrales, heridas que quedan abiertas. Pasarán los años y el gol de Salas seguirá en la discusión. Mientras tanto, aún no tenemos fútbol profesional chileno. Reuniones en las últimas horas, el Ministerio de Salud, del Deporte, con también la directiva de la NFP para vislumbrar cuándo podría regresar el fútbol profesional chileno. Podríamos tener novedades en las próximas horas. Nos despedimos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya estamos de regreso con esta información. Fíjese que la teleserie que paralizó a todo un país regresa a las pantallas de TVN. ¿Se acuerda? ¿Dónde está Elisa? Cuenta la desaparición de una menor. ¿Cómo impactó esta producción en los chilenos? Presta atención al siguiente informe. ¡Reacciona, niño, por Dios! ¿Dónde está la Elisa? ¿Dónde está tu prima? Y esa es una pregunta que se repetía constantemente, como en cualquier conversación en la calle. La gente igual estaba frente al televisor esperando ver qué era lo que realmente pasaba. Un país que por alrededor de una hora siguió de cerca el final de la historia que por meses se tomó la pantalla. ¿Dónde está Elisa? La teleserie que a partir de este lunes regresa a las pantallas de TVN. Cuando la dieron causó harto revuelo porque era un tema bien crudo, bien complicado para los papás. Me gustaba, no me la perdía. Era bien bueno, tenía harta intriga, tenía harto suspenso. ¿Dónde está Elisa? La intensa búsqueda junto a las sospechas de desconfianza de todos los integrantes de la familia mantuvo en constante misterio y suspenso a la audiencia. Ya no tengo uña ya. Hoy día no me la pierdo, Nica. Sí, hoy sube una pura gracia. En su capítulo final alcanzó a marcar 56 puntos de rating, una cifra histórica, comparada con la que marcan los partidos de la selección chilena. Nunca esperamos tanto éxito de una teleserie. Sabíamos que nos iba a ir bien, pero nunca pensamos que iba a ser este fenómeno. Misión cumplida hasta el último capítulo. Me da pena que haya terminado porque realmente la teleserie era un panorama. Nadie quería perderse ni un minuto de la búsqueda de Elisa. ¿Cuál fue la clave del éxito? Había mucha gente, especialmente con el tema de los niños, que se sentía identificado en relación a que eso le puede pasar a cualquiera.
Ese fue el sentimiento compartido por todos los televidentes. Desaparición de una menor que 11 años después sigue siendo un tema vigente. Bueno, le voy a explicar cómo es el procedimiento en nuestros casos. No me explique ningún procedimiento. Apure más las cosas. No necesito que me explique nada. Necesito que reaccione más rápido. No se me han dado instrucciones. Bueno, se las estoy dando yo. Se trata de mi hija, ¿me entiende? Así que voy a hacer lo imposible por encontrarla. Una historia que posicionará nuevamente este drama que viven miles de familias. Esta noche regresa ¿Dónde está Elisa? Ella es Elisa. Es Elisa. 24horas.cl. Antes de despedirnos, tenemos una invitación para revisar la sección 24 Data de nuestro sitio 24horas.cl, donde usted podrá revisar toda la información sobre las comunas en transición, cuarentena y otras medidas sanitarias para que sepa exactamente en qué etapa se encuentra el lugar donde usted vive. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía, ya llega Fuerza de Mujer y luego recuerde, ¿dónde está Elisa? Que tenga buenas noches.